David en hebreo, el amado, el elegido de Dios, 1040 y 1666 a.C. Según la Biblia hebrea, fue un rey israelita, sucesor de Saúl y segundo monarca legítimo del reino de Israel, aunque Ibosé, hijo de Saúl, fue proclamado por el ejército y gobernó 2 años en el norte. Hasta su asesinato logró unificar el territorio israelita y la expansión, hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabá y Dámaco. La historia de David se presenta en la Biblia principalmente en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, en tanto que el periodo que abarca su ancianidad y su muerte se narra el comienzo del Primera de Reyes. Por otra parte, existe una tradición sobre el origen davídico del libro de los Salmos, basada en menciones de diversos libros de la Biblia y en los títulos de los propios salmos, aunque la crítica textual pone de manifiesto la dificultad de tal atribución. Se le considera como uno de los grandes gobernantes de Israel y por tanto una figura histórica emblemática en el sionismo moderno. Es venerado como rey y profeta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. En la Biblia, David es considerado como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. No exento de pecado, según la Biblia, él fue elegido por Dios en persona para gobernar Israel. Se le atribuye la autoridad de gran parte de los libros de los Salmos. Aparentemente vivió entre los años 1040 y 966 a.C. Reinó en Judá entre el año 1010 y 1006 a.C. y sobre el Reino Unido de Israel entre los años 1106 y el año 966 a.C. Los libros de Samuel son las crónicas principales de su vida y de su reino. Continuando con su descendiente en el libro de los reyes, se han preservado poca referencia arqueológica, pero detalles del Ten-Dan y la estela de Mea podrían determinar la existencia a mediados del siglo IX a.C. de una dinastía real hebrea llamada Casa de David. Además de existir otra referencia en este grabado sobre los descendientes del rey David, así también la costumbre de dejar genealogía en la familia hebrea lo hace aparecer en varias de ellas en la misma Biblia. La vida de David es importante para el judaísmo y el cristianismo. Su biografía se basa casi exclusivamente en los libros de Samuel, donde se le describe además como rubio, de hermosos ojos, prudente y muy bella presencia. La vida de Salomón. Salomón nació en el año 988 a.C. en Jerusalén. Fue el segundo hijo de Betsabé y David, rey de Israel. Su historia narra en primer libro de Reyes y segunda de Crónicas. Salomón se rodeó de todo tipo de lujos. En la segunda mitad de su reino cayó en idolatría, inducido por sus numerosas esposas extranjeras. Revivió la esclavitud por priorizar la obtención de riquezas antes de que la... Después de la muerte de Salomón hubo la separación de los 10 tribus del norte y la división del país en un territorio norte, Israel, y un reino sur, Judá. En el territorio de los tribus Judá y Benjamín, el reino Israel con su capital Samaria subsistió más de 200 años bajo los 12 reyes, mientras que el reino Judá fue gobernador desde Jerusalén durante 400 años. Invasión de Asiria. Los asirios eran un pueblo semítico que originalmente habló y escribió acadio antes de que el lenguaje arameo se hiciera más popular. Los historiadores han dividido el ascenso y la caída del imperio asirio en 3 periodos del antiguo reino: el medio, el imperio tardío, también conocido como el imperio neo-asirio. El imperio asirio, considerado más grande de los imperios mesopotámicos debido a la vida de Salomón. Salomón nació en el año 988 a.C. en Jerusalén.
Fue el segundo hijo de Betsabé y David, rey de Israel. Su historia narra en primer libro de Reyes y segunda de Crónicas. Salomón se rodeó de todo tipo de lujos. En la segunda mitad de su reino cayó en idolatría, inducido por sus numerosas esposas extranjeras. Revivió la esclavitud por priorizar la obtención de riquezas antes de que la... Después de la muerte de Salomón hubo la separación de las 10 tribus del norte y la división del país en un territorio norte, Israel, y un reino sur, Judá, en el territorio de las tribus Judá y Benjamín. El reino Israel, con su capital Samaria, subsistió más de 200 años bajo los 12 reyes, mientras que el reino Judá fue gobernador desde Jerusalén durante 400 años. Invasión de Asiria. Los asirios eran un pueblo semítico que originalmente habló y escribió acadio antes de que el lenguaje arameo se hiciera más popular. Los historiadores han dividido el ascenso y la caída del imperio asirio en 3 periodos del antiguo reino: el medio, el imperio tardío, también conocido como el imperio neo-asirio. El imperio asirio, considerado más grande de los imperios mesopotámicos debido Shalom a todos. En el vídeo de hoy continuaremos con nuestra serie de historias sobre el pueblo de Israel y vamos a conversar hoy acerca del famoso exilio en Babilonia, en Babel, que comenzó en el año 586. Este gran exilio fue el segundo exilio más grande del pueblo de Israel, siendo el primero la desaparición, en este caso, las primeras de las 10 tribus. Y el segundo exilio más grande de la nación fue cuando, ya mencioné, en el año 586, el rey Nabucodonosor de Babilonia, deseando poner fin, en este caso, a la rebelión del reino de Judá, decide en este caso, pues, castigar a la nación, y en este año 586 destruye el templo, el Bet HaMikdash, y también, en este caso, el reino de Judá. Y por tanto el rey toma, en este caso, a la mayoría de los judíos prominentes, de las familias más importantes, y los lleva consigo a Babilonia, dejando solamente quizás allí en la tierra a los judíos, a los hijos de Israel más pobres en este sentido. Y nos cuenta la historia de que realmente fue una época tremenda aquel exilio, esta captividad que realmente afectó muchísimo a la nación, y encontramos diferentes explicaciones y diferentes textos que nos hablan acerca del sufrimiento que experimentó la nación durante este exilio en Babilonia. Y por ejemplo, un ejemplo de ello es los diferentes salmos que se han escrito, compuesto al respecto, donde un salmo muy conocido que fue compuesto precisamente durante esa época de exilio es el Salmo 137, Tehilim. El Salmo 137, que cito brevemente, nos cuenta este sufrimiento que experimentaron nuestros ancestros cuando estaban en Babel. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos recordando a Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Porque allí los que nos tenían cautivos nos exigían que cantáramos, y nuestros atormentadores nos exigían alegría. Cantadnos una de las canciones de Sión. ¿Cómo podemos cantar la canción del Eterno en suelo de extraños, en suelo extranjero? Si te olvido, oh Jerusalén, que mi diestra olvide su habilidad, que se adhiera mi lengua al paladar si no te recuerdo, si no pongo a Jerusalén por encima de mi mayor alegría.
este salmo, que realmente es un poco triste porque nos narra a través de este sufrimiento que la nación experimentó, porque siendo llevados al cautiverio, dice el texto claramente de que aquellos que les habían llevado les exigían que les cantasen para ellos como una forma de entretenimiento, y ellos no podían, colgaron las arpas, ¿cómo iban a estar alegres? Dice que los hombres le exigían estar alegres, le exigían alegría. Dice, pero ¿cómo podemos estar alegres? ¿Cómo pueden exigir tal cosa? ¿Cómo podemos cantar la canción del Eterno en suelo extranjero, en suelos de extraños? Dicen los textos. Y por ello cuenta y escribe el pasuk que esto se ha convertido realmente en casi que un himno de la nación de Israel, cuando dice, si te olvidare, oh Jerusalén. En este caso es el pasuk, que mi mano derecha pierda su fuerza, que se pegue mi paladar, si no me acordare de Jerusalén y la pusiese por encima de la mayor de mis alegrías. Y es otra vez la añoranza de la nación de Israel, la añoranza por Jerusalén, por Sion. Y esta esperanza que la nación mantuvo constantemente fue algo que también le ayudó mucho, porque precisamente unos 70 años después de esto, cuando Babilonia fue conquistada, en este caso por el gran Ciro el Grande, les permitió al pueblo de Israel, al pueblo judío, a regresar a su amada tierra si así lo deseaban. Y así aconteció, pero solamente una minoría lo hicieron. La gran mayoría de la nación permaneció en Babel, en Babilonia, y solo un pequeño grupo regresó hasta pues que luego reconstruir todo, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo, y realmente pues ese es el comienzo, el retorno de la nación, del pueblo judío hacia su tierra. Y en cuanto a este grupo de judíos que se mantuvo en Babel, la mayoría de todos ellos, como ya mencionamos, hasta recientemente que han estado los judíos en Irak y que lamentablemente han tenido que marcharse hoy en Irak. Yo creo que si acaso quedarán, no sé si quedaba un solo judío en Irak hoy o solamente como varios que se podrán contar con una mano, si acaso. Todas las demás comunidades de todos los judíos, pues, de todos estos países se han marchado, pero en el pasado, pues, los que se fueron a restablecer a la tierra de nuestros ancestros en Israel, pues, eran enviadas contribuciones y apoyo de las demás comunidades que estaban, en este caso, en la diáspora, igual que los demás judíos de todos los rincones del mundo hasta hoy día, que siempre se envían ayudas y contribuciones a la tierra de Israel. En este sentido, apoyando a aquellos que cumplen con la mitzvah de habitar en la tierra de Israel. Entonces, este es simplemente un pequeño vídeo recordando este exilio en Babel, un exilio tremendo porque cada año, el 9 de Av, todo Am Israel nos reunimos lamentándonos y recordando la destrucción, en este caso, del reino de Judá, de Yehudá, recordando la destrucción del Bet HaMikdash, de ambos Bet HaMikdash, el 9 de Av. Son fechas tristes para nosotros y realmente hasta este mismo día nos lamentamos de estos incidentes que ocurrieron con nuestros ancestros en el pasado. Hasta aquí el vídeo de hoy de Bezrat Hashem. En un próximo encuentro vamos a continuar con más de estas historias sobre la nación de Israel, del pueblo judío. Gracias a todos, shalom y bendiciones.